Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es una review de este proyecto, dado que está un poco avanzado. El mismo es una carga electrónica, pero tiene la particularidad que es una carga electrónica de tipo discreta, es decir, no tiene microcontrolador, no tiene nada, tiene un solo componente que es el principal, que es un amplificador operacional. Y bueno, lo único que tenemos avanzado, que obviamente yo no lo hice, es este panelcito para medir tensión y corriente. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco el circuito, estudiar cómo funciona para, obviamente como hacemos siempre, finalizar en el laboratorio y hacer algunas pruebas. Bien, arrancamos un nuevo video entonces. Lo que vamos a hacer ahora para arrancar el video es ver el esquemático para finalmente entender un poco cómo funciona este circuito, ¿sí? Los alcances de esta carga no son muy altos. Básicamente quiero una carga electrónica que maneje hasta 30 volt, máximo 10 amperes y el máximo absoluto de potencia son 150 watts. O sea, variando los parámetros nos tenemos que mover por ahí. ¿Por qué tengo esos límites? Bueno, después voy a explicar bien, pero básicamente las protecciones que tengo se manejan en el rango de esas tensiones y corrientes, así que no nos podemos salir de eso. El secreto para que este proyecto funcione bien son dos cosas. En primer lugar es la etapa de control, que está acá, que la verdad que es bastante simple. Yo con esto ya he renegado. Seguramente algunos de ustedes habrán visto la saga que hice de fuente de laboratorio casera, donde tenemos una etapa de control bastante compleja. Y esta la verdad es un poco más simple, pero igual da sus dolores de cabeza. Y el otro secreto es tener una referencia bien estable, ¿no? Porque si no tenemos referencia no tenemos nada, ¿no? Yo la verdad para este proyecto me propuse hacer una carga electrónica discreta, ya lo dije, pero además algo económico que esté al alcance de cualquiera, o sea que cualquiera de ustedes lo puede replicar que les va a andar seguramente. Por eso los componentes que voy a usar son los más famosos del mundo, ¿no? Como referencia voy a usar un TL431 y como operacional un LM358, que la verdad igual andan bien, no tengo mucho problema. Siempre lo digo, ¿no? Yo compré componentes originales, con lo cual, si no compran originales, bueno, fíjense qué pasa, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que generar es una referencia. Yo voy a usar el TL431, ¿no? En esta configuración en la cual nosotros obtenemos una tensión de 2,5 volt, ¿no? Entonces, como esa tensión es muy alta, yo quiero que maneje hasta 10 amperes. Yo lo que tengo que hacer es que esa referencia de alguna forma lograr que sea un poco menor. Obviamente el TL431 no nos puede entregar una tensión menor. Entonces lo que se me ocurrió hacer es hacer un divisor de tensión. De esta forma, si hacemos la cuenta con este divisor, lo que vamos a obtener es una tensión de 1 volt aproximadamente. Y la verdad que anda bastante bien usando resistencias al 1%. Fíjense que acá en la entrada le puse un capacitor de 10 microfaradios para obtener una tensión estable y a la salida le puse un capacitor de 1 micro, ¿sí? También para estabilizar la tensión. Ahora bien, esa referencia yo, digamos, para que la carga que ve la referencia sea la menor posible, lo que voy a hacer es utilizar medio operacional, ¿sí? Recordemos que el LM358 es un operacional doble, así que uno lo vamos a usar de buffer, donde la impedancia de entrada acá es bastante grande, ¿no? Y la impedancia de salida la ofrece el operacional. De esa manera nosotros lo que logramos es que la corriente que circula a través del TL431 sea la menor posible, ¿sí? Obviamente algo va a circular por acá, por esta resistencia, pero bueno, es mínima la corriente. Bien, entonces a la salida del LM358 lo que vamos a hacer es poner dos potenciómetros en esta configuración. Yo sé uno de 5K y otro de 1K. Con esta configuración lo que nosotros logramos es algo muy lindo, que es ajuste grueso y ajuste fino. De esa manera acá nosotros podemos elegir de manera gruesa, digamos, con un ajuste rápido, una corriente cercana a la que deseamos. Si por ejemplo quiero 5 amperes, este lo muevo y rápidamente va a subir la corriente. Y lo que voy a hacer es dejarla en un valor cercano y menor a 5 amperes para mover este otro, ¿no? Y ajustar a la corriente que yo deseo. Esto anda muy bien. El problema es que yo al conectarlo así, y no sé por qué lo pensé de esta manera, pero el problema que tiene esta configuración es que ajusta el aumentado de corriente en sentido antihorario. Con lo cual, bueno, después lo voy a reformar para que sea horario, que sería lo más normal. Pero bueno, como les decía, realmente lo pensé así, así funciona y cuando ya armé todo el proyecto me di cuenta que estaba al revés. Pero bueno. Nosotros habíamos dicho que la referencia de tensión
es de hasta 1 volt y eso es porque nosotros queremos hacer circular aproximadamente 10 amperes. De esa manera, yo acá puse una resistencia de shunt de 0,1 ohm y 15 watts. Entonces cuando circulen 10 amperes por acá vamos a tener una caída de aproximadamente 1 volt. De esa forma lo que yo hago es comparar la tensión de la referencia, ¿no?, versus la tensión en el shunt, y cuando las dos se igualan, ¿no?, es la corriente que va a circular por acá, ¿no? Recuerden que esto en realidad lo puede empezar como un comparador, ¿no? O sea, si yo acá pongo 1 volt, por acá tienen que circular 10 amperes para que acá caiga 1 volt también, ¿no? Ahora bien, si yo acá le saco este feedback, esta red RC, que va desde la salida hasta la entrada inversora, lo que nosotros acá tenemos es un comparador puro, ¿no? Porque no tenemos feedback. Recuerden que cuando un operacional trabaja en lazo abierto, su ganancia tiende a infinito. Con lo cual, si hay un desequilibrio entre la entrada inversora y la no inversora, lo que va a hacer el operacional es tender a las tensiones de alimentación, ¿no? Porque tiene ganancia infinita idealmente, ¿no? En la realidad no. Eso va a generar una señal de onda cuadrada en la salida y va a generar una oscilación acá. Entonces eso no lo queremos. Por otro lado tenemos el problema de que el gate del MOSFET en realidad es un capacitor y lo que ve el operacional es una carga capacitiva, con lo cual eso a veces genera ring. Entonces para solucionar esos dos problemas lo que hacemos es agregar una red RC. Los valores, bueno, pueden ir cambiando. Yo les recomendaría que arranquen por valores similares a estos, un capacitor de 1 micro, una resistencia de 1K, y de esa manera lo que vamos a hacer, como si fuese, lo pueden pensar como un integrador, lo que se logra es estabilizar la salida del operacional, haciendo que los cambios sean menos bruscos y que acá tengamos un valor de tensión continuo y no algo oscilante, ¿no? Bueno, después le agregamos una resistencia de 220, ¿no?, para no cargar de manera brusca el gate del MOSFET. Recuerden que esto es un capacitor, pensémoslo así. Y después una pull down de 10K para, bueno, ayudar al apagado de lo que sería la salida y la descarga de este pequeño capacitor. Bueno, eso sería el secretito para la parte de control, ¿sí? Lo más complejo que, bueno, quizás también la complejidad está en que uno lo diseña en protoboard y tiene un montón de capacidades parásitas y por ahí con un capacitor más chico acá funciona y quizás en un PCB no. Bueno, eso después lo tendrá que ensayar cada uno. Bueno, después le puse protecciones. Sí, acá le puse 2 poliswitch. Que acá, bueno, sí tuve algunos problemas porque acá en Argentina prácticamente no se consiguen. La gente que los vende muy caro y los que nos venden barato tienen pocos en stock y bueno, los agoté. Así que bueno, quise comprar 10, conseguí creo que 3 o 4, creo que 3. Y bueno, son de 30 volts 5 amperes, así que los puse en paralelo, los puse bien cerquita en el PCB para que uno le transfiera el calor al otro y trabajen de la mejor manera posible, ¿sí? Pero bueno, la verdad que es lo que se consigue. Y bueno, acá le puse un diodo también para protección por si alguien lo enchufa mal. Acá cometí un error, ¿sí? Ahora lo vamos a comentar porque está bueno. Y es que yo para medir tensión y corriente voy a usar un módulo, ¿no? Dado que la idea es que el proyecto sea lo más discreto posible. Obviamente nos vamos a ayudar de un módulo que tendrá su microcontrolador y demás cosas. Pero el problema es el siguiente. Cuando acá empieza a circular corriente, ¿no?, acá va el conector a una bornera que va a un MOSFET, ¿no?, y acá se cierra GND. El problema está, vamos a poner la O, bueno, quedó peor. Bueno, tendría que haber acomodado un poco el esquemático, disculpen. El problema está en que cuando acá circula, no sé, supongamos 5 amperes, este diodo genera caída y esa caída después es censada por esta pista que va al modulito de medición, ¿no? Entonces, esto no me gusta porque cuando circula mucha corriente, la caída acá en el diodo obviamente aumenta hasta que llega un momento que, bueno, no está midiendo lo que realmente yo quisiera medir. Entonces, ¿qué hice? Bueno, esta pista la rompí, ¿sí?, con un cúter bien prolijito y salí con un diodo 1N4148 de acá directo al módulo. De esa forma siempre tengo la misma caída porque la corriente que circula de acá hasta el módulo es muy baja porque va directamente a la DC del módulo y de esa manera siempre tengo la misma caída.
Y por suerte el módulo trajo un potenciómetro de ajuste y de esa manera pude más o menos solventar este error. Salvo que bueno, me falta un diodo que lo tuve que poner por fuera, ¿no? Pero bueno, en algún momento voy a hacer una nueva versión y esto lo voy a arreglar. Algo que me preguntaron mucho es el tema del MOSFET. La verdad que acá hay mucho para hablar, ¿sí? Porque, bueno, ahora lo vamos a ver igual. Porque yo en realidad estaba buscando un equilibrio entre algo bueno, ¿sí? Y algo económico, que obviamente es medio complejo conseguir todo. Bueno, yo lo que no quería usar es el famoso IRLZ44N que todo el mundo usa, levanta una piedra y uno. ¿Y por qué no lo quiero usar? Porque es muy probable que el que se consiga sea trucho, no sea chino me refiero, ¿no? Acá en Argentina decimos trucho. Entonces empecé a buscar, acá hay un proveedor muy bueno, que está acá en Argentina, que vende componentes originales y tenía el IRFP 150. ¿Qué es lo que me gusta de este MOSFET? Bueno, primero que nada que no es TO220, es TO247, con lo cual, sí, acá lo dice, tenemos más superficie de disipación. Y eso significa que se va a manejar mejor frente a la disipación de calor, ¿no? Porque obviamente por ley de Joule, ¿no? Esto va a ser como una resistencia que se opone al paso de la corriente y esa energía la transforma en calor. Ese calor a algún lado tiene que ir, tiene que circular y al tener mayor superficie va a disipar mejor. Así que eso me gustó. Ahora bien, fíjense una cosa que estuve estudiando y que no me gusta, que es que nosotros siempre tenemos que leer en la hoja de datos, cuando trabajamos con este tipo de integrados para este uso, me refiero, ¿no? Este MOSFET para carga electrónica, tenemos que mirar, entre otras cosas, obviamente, estas curvas, ¿sí? Que se llama el área de operación segura, ¿no? Que es un gráfico que hace el fabricante que me dice, mira, si vos trabajás acá, está todo bien. Si trabajás acá, con estos parámetros está bien, en estos parámetros está bien y acá está bien. O sea, este es todo el área donde nosotros podemos trabajar. Y bajo estas condiciones, me refiero con estos parámetros, no vas a quemar el integrado, ¿no? Obviamente si estás disipando bien el calor, obvio. ¿Qué pasa? Fíjense que acá dice single pulse, ¿sí? Bueno, acá nos da unas temperaturas junturas, qué sé yo. Bueno, lo que le está diciendo es que yo puedo trabajar con una tensión de drain to source, ¿sí? De 10 volt y una corriente más o menos de estos 10-20, esto es logarítmico, sería casi, no sé, 25 amperes, más o menos. Pero son pulsos, ¿sí? Ese es el problema. Son pulsos. Y es que eso está bien, porque en realidad este MOSFET está pensado para trabajar de manera pulsante. Esto seguramente se usa mucho, bueno, no, seguramente no, se usa mucho este MOSFET en fuentes conmutadas, donde está pulsando. Así que lo que nosotros estamos haciendo en realidad en el fondo está mal, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos poniendo el MOSFET en zona lineal, si estaremos por acá en algún punto, es decir, no estamos ni en el corte ni en la saturación, estamos acá en la zona lineal, donde el MOSFET se comporta como si fuese una resistencia, se opone al paso de la corriente eléctrica y levanta una temperatura increíble. Entonces no estamos en la zona pulsante, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente yo ya hice un millón de pruebas, yo este MOSFET ya lo utilicé en cosas similares, nunca me pasó nada, nunca quemé ninguno. Es más, uno se me salió del disipador, cuando me di cuenta se me estaban desoldando los cables y bueno, nada, agarré un destornillador, lo puse en el disipador, obviamente desconecté todo, se enfrió, lo volví a conectar y andaba. Obviamente ese MOSFET tuvo un estrés térmico terrible, pero bueno, sigue andando. Entonces bueno, ¿está bien, está mal este uso? No, bueno, sí se puede usar, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Estas curvas no nos sirven de nada porque estos son pulsos y nosotros vamos a estar de manera constante haciendo conducir una corriente, ¿sí? Y bueno, generando mucho calor que hay que disipar. Bien, para la gente que me preguntaba por el tema de los MOSFET, yo usaría algo así. Obviamente yo no lo tengo, voy a ver si en algún momento consigo alguno de estos, pero fíjense que esto es un MOSFET y acá dice que es lineal. ¿Sí? Estos son MOSFET especiales que son para trabajar, eh, por ejemplo, con una carga electrónica, ¿sí? Fíjense que tiene empaquetados más grandes, TO264 y TO247, ¿sí? El 264 es más grande,
con lo cual este todavía disipa mejor que este. O sea que este sería el ideal, ¿no? Pero bueno, no lo tengo. Bueno, vamos a ver ahora la curva de operación segura que nos ofrece el fabricante. Y fíjense que acá hay una diferencia. Bueno, acá tenemos dos curvas, si tenemos distintas temperaturas. Bueno, miremos esta, no importa. Hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Fíjense que acá tenemos pulso, 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 me da el ancho del pulso y al final tenemos DC. O sea que el fabricante me dice, mira, este MOSFET puedes pulsarlo, pero si lo usas con una señal constante, o sea, con una DC, ¿sí? Trabaja abajo de esta línea. Fíjense que esta línea está más abajo que esta. Ahora bien, entonces nosotros acá podríamos hacer una nueva línea así y así, que esté un poquito por debajo de esta, ¿no? Y tratar de, bueno, inventar una nueva zona segura. O sea, a lo que voy es que no nos confiemos en esta línea, decir, bueno, yo le doy, no sé, 20 amperes y un volt. No, que lo vas a hacer pelota seguramente, porque esto es para pulsante, no constante. Así que bueno, eso es algo que la verdad no me gusta de este diseño que hice, pero bueno, está interesante para ver que existen estos componentes dedicados, ¿sí? Y bueno, ser consciente de que si uno trabaja por acá, por más bien que disipe el calor, está, bueno, haciendo algo peligroso y bueno, el MOSFET va a tener un estrés térmico terrible y bueno, en algún momento se va a hacer pelota. Así que bueno. Bueno, todo lo que es la teoría la vamos a dejar acá. Lo que vamos a hacer en el laboratorio es ir a ver el PCB y bueno, después vamos a hacer algunos ensayos. Bueno, estamos acá en el laboratorio, como siempre, vamos con la parte práctica. Este es el PCB. Para que haya una buena circulación de calor, donde va las resistencias de potencia, esta que está acá, ¿sí? Son de 15 watts, no me acuerdo si lo dije. Acá hay una. Ah, está al revés. Bueno, si enfoca. Ahí dice 15 watts, 0,1 ohm, ¿sí? 100 miliohm. Y bueno, obviamente esto va acá. Y lo que yo hice es hacerle un poco de agujeritos al PCB. No me gusta mucho cómo quedó, pero bueno, la idea es que circule un poco el aire, ¿no? O sea, por convección natural que se forma cuando hay diferencia de temperatura y de esa manera disipe un poco el calor de esta resistencia, ¿no? Que va a ser el shunt. Lo mismo con el diodito que va acá, que la verdad que calienta bastante. Y después, bueno, acá tenemos los dos poliswitch, que como yo les dije conseguí uno, que también esos calientan, pero eso no me interesa disipar el calor, así que bueno, dejamos uno al lado del otro para que tengan buen contacto térmico en caso de que consiga los dos, ¿no? Pero bueno, no los pude conseguir. Fíjense que bueno, acá tengo uno solo poblado, así que más de 5 amperes no le podemos sacar ahora. Igual lo probé con una batería, le saqué un poco más de 5 amperes, pero bueno, después ya el poliswitch me empieza a limitar. Bien, para disipar el calor del MOSFET, lo que yo hice, bueno, acá puse en un disipador que me regaló Dardo, así que le mandamos un saludo. Fíjense que le hice un agujerito, ¿no? Le pasé un tornillito de 1/8, un agujerito de más o menos 10 milímetros. No hay que sacarle más al disipador, ojo con eso, ¿sí? Bueno, lo rosqué, ojo que es aluminio, es un poco difícil de roscar, ¿no? Hay que tener un poco de lubricación, paciencia, no hacer mucha fuerza, ni de más ni de menos, porque la rosca se rompe. Y bueno, estos son disipadores que, como les decía, me los regaló Dardos, están usados obviamente. Y lo que yo hice es ponerle una ficha nueva para que venga acá el PCB. Y los otros dos los dejé, ¿no? Uno es la señal de PWM y el otro es el tacómetro. Que bueno, como no lo voy a usar porque esta es una carga electrónica discreta, eh, lo dejé en el aire, ¿no? Después voy a ver si saco los cables. Así que bueno, pusimos acá el MOSFET. Acá le puse un poco de termocontraíble para que quede todo prolijo. Cable de 1,5 para la parte de potencia. Cable de 0,75 que es el que conseguí. El cable nuevo. Cable certificado de buena calidad para que circule bien la corriente. Y bueno, después tornillito de arandela. Un poco de pasta térmica. No sé si se ve ahí. Le puse la vieja y querida MX4 que es muy buena. ¿Sí? Muy poquito hay que poner, ¿no? Pues es para mejorar el contacto en la superficie de contacto, que hay irregularidades y haya mejor transferencia de calor. Bueno, después el tornillito bien apretadito y bueno, después ya no se toca más. Así que lo apoyamos acá para que
el aire circule bien, ¿sí? Dado que si lo apoyo acá, la parte de abajo no circula bien el aire. Así que lo dejamos acá. Bueno, acá tenemos el PCB. Está un poquito difícil de mover por los cables. Bueno, acá tenemos el diodito, acá tenemos el polyswitch. Acá tenemos la etapa de sensado de tensión. Acá sensamos corriente. Fíjense que acá, si me deja, ahí le puse de la mejor manera prolija y posible el diodito, que les dije que hice mal la pista. Y bueno, acá tenemos la etapa de control con el LM358. ¿Sí? No tiene mucha ciencia esto. Bueno, después tenemos la parte de alimentación de la lógica de 12 volt. Le puse un filtro porque cuando arranca el ventilador, algunos ventiladores de PC meten mucho ruido eléctrico. Y bueno, después acá tenemos el TL431 y los dos potenciómetros, ¿sí? Con perillitas impresas para el ajuste grueso y el ajuste fino. Bueno, vamos a hacer una pruebita práctica. Ya tenemos todo conectado. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá la sonda de temperatura del tester. ¿Sí? Acá está el tester que lo puse así para que se vea. Ahora no está circulando corriente. Estamos alimentando con la fuente de laboratorio con un canal que me entrega 30 volt hasta 5 amperes, que son 150 watts, que es exactamente lo que yo quiero que disipe de máximo. Yo 150 watts lo puedo hacer de muchas maneras. ¿Sí? Pueden ser 30 volt 5 amperes, 15 volt 10 amperes, bueno, un montón de formas, no hay problema, pero no nos tenemos que pasar de los límites, obviamente. Así que lo que vamos a hacer ahora es, yo lo voy a poner en 30 volt, un poquito más, ahí está en 30. Y fíjense que yo tengo 30 volt en la fuente de laboratorio, acá tengo 30,1, con lo cual la verdad que está midiendo súper bien. Con el diodito que le agregué, más el ajuste que le hice en un potenciómetro que tiene acá atrás, ya directamente me quedó ajustado. Así que bueno, fíjense, ahora voy a mover el ajuste fino, voy a llevar al máximo, despacito, me da 1,4 amperes, ahí empezó a levantar temperatura, fíjense ahí. Y ahora vamos a llevar este de a poquito. Si lo llevo al máximo, el ajuste grueso, obviamente me salta el límite de la fuente, ¿no? Así que no lo voy a llevar al límite, pero lo vamos a llevar, no sé, más o menos a 4,6. Y ahora con el ajuste fino voy despacito, ¿ven? La verdad que quedó muy bien. Es algo muy sencillo y que anda muy bien y queda muy lindo, así que siempre que hagan algo con potenciómetro, si quieran tener dos ajustes, lo pueden hacer así. Bueno, fíjense que bajó un poco la tensión porque obviamente tenemos algo de caída en los cables. Yo le puse unas cocodrilo a la bornera de potencia, así que lo que hice fue conectar las cocodrilo de la carga electrónica con lo que sería la cocodrilo de la fuente. Bueno, está levantando un poco de temperatura, nada grave. El aire sale tibiecito, sí se siente, pero no quema. Debe tener alrededor de 50 grados acá también, quizás un poquito más, pero no es algo grave. Con lo cual, bueno, creo que podríamos usar este MOSFET para esta carga electrónica. Más adelante voy a hacer una carga electrónica microcontrolada con todos los chiches, protecciones, todo lo que conlleva una buena carga electrónica. Y quizás más adelante le hago una versión 2 con dos MOSFET en paralelo. Así que si les gusta esa idea, hacemos esa carga electrónica y después hacemos una nueva versión utilizando dos MOSFET en paralelo, que es un proyecto que estaría bueno, ¿no? Y también podemos disipar más potencia, ¿no? Bueno, yo creo que se estabilizó la temperatura, bajó un poquito la corriente porque metí los dedos por ahí. Vamos a darle un poquito más de rosca. Son 33 volt, 5 amperes. Bueno, 32,9 me dice la fuente de laboratorio, acá me dice 32,3 porque hay caída en los cables, pero bueno, serán 160 watts por ahí. Bueno, ni siquiera levantó 60 grados, así que de todas formas estamos midiendo acá, que yo pongo la sonda ahí para medir la temperatura
tanto del disipador como el del MOSFET, y ahí es donde un poquitito de pasta térmica sobresalió del MOSFET y entonces ahí tenemos un buen contacto. Así que bueno, la verdad que estoy bastante conforme. No se va a quemar nada, pese a que le hicimos un agujero al disipador, sí que eso es algo que me preocupaba. Fíjense que bajé la corriente, la puse a cero y enseguida empezó a bajar la temperatura. Lo último que nos falta hacer para ir cerrando el video y obviamente no podemos dejar de lado es mirar un poco el osciloscopio, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Recuerden que la carga electrónica siempre es un instrumento que, digamos, drena corriente de manera constante, salvo algunas cargas electrónicas muy particulares y especiales que lo hacen de manera pulsante, pero las normales no, ¿sí? Las que son especiales son para probar fuentes y esas cosas. Normalmente nosotros lo que pedimos es un consumo constante. ¿Y qué vamos a ver en el osciloscopio? Obviamente el gate del MOSFET, ¿no? Que esperamos una señal constante también. Todo lo que pasa en el gate, ¿no? Que sería la compuerta de este transistor, se repite en forma de potencia entre el drain y el source, ¿no? Si yo pongo una señal pulsante en el gate, drain y source van a hacer algo lo mismo, pero no manejando la etapa de potencia. Así que lo que vamos a hacer ahora es pinchar el gate, ¿sí? Fíjense que el osciloscopio está acoplado en alterna con una escala del vertical de 200 mV. Obviamente tiene un poquito de ruido, pero no es mucho. Y yo ahora lo que voy a hacer es pedirle un poco de corriente. Fíjense que hay un pequeño movimiento, porque está acoplado en alterna, por eso sube y baja, ¿sí? Pero no tiene ruido. ¿Ven? Bueno, ahí limitó la fuente de laboratorio porque le pedí más de 5 amperes, pero bueno, querían que vean eso, que no tiene nada de ruido y que esa es la señal que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Ahí lo saqué, ahí está, ahí lo volví a poner. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que sea una señal lo más limpia posible y de manera constante, no pulsante. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Obviamente la última etapa de este proyecto es hacerle algunos pequeños ajustes y bueno, ponerle una cajita y bueno, ya estaría terminado. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.